Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta segunda charla del mes de la Contaduría Pública. Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores que nos están ayudando con el patrocinio este mes de la Contaduría Pública. La categoría platino tenemos a S&M Soluciones Forenses, Despacho E-Way, Despacho Jenkins y Erickson y compañía, Despacho Gómez y Durán, Innova Seguro, Cyberfull, Despacho KPMG, HICO, SAP, CICAT Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procon y Despacho TGS. En la categoría oro tenemos como patrocinadores Despacho Murillo y Asociados, García y Asociados CPASA, Avaluar Asesores, Despacho R. Artavia y Asociados, Universidad UNED, Universidad UCR, Despacho Marín, Vega y Moreira, BS Soluciones Group, Universidad Castro Carazo y en la categoría plata tenemos TP Consulting y le damos toda la bienvenida y las gracias por ser parte de nuestros patrocinadores en el mes de la Contaduría Pública. En esta segunda charla de esta mañana, iniciando nuestro mes, tenemos los pilares de la tributación en mínimo global, su impacto potencial y en la relación en la región, y en Costa Rica. Nuestro invitado y nuestro expositor de esta mañana tenemos al señor Ravi Chaltelli. Es un especialista en la tributación internacional con énfasis en la fiscalidad de criptoactivos, economía digital y análisis de tendencias tributarias emergentes en América Latina. Además, actualmente está vinculada al IBFD y su perfil público lo presenta como un referente en cripto taxing, con participación en webinars, en paneles y en espacios académicos sobre la innovación, inteligencia artificial y política tributaria internacional. Le damos la bienvenida a don Ravi, que es el que nos va a tener la ponencia del día de hoy. Les recordamos que todas nuestras charlas, una vez finalizadas, las pueden ver y posteriormente serán posteadas en YouTube. Don Ravi, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta mañana. Lo tiene un mute, don Ravi, ahora sí. Ahora sí, buenos días. ¿Cómo estamos todos? Espero que me escuchen bastante bien. Muchas gracias por la invitación y de tenerme acá en la mañana de hoy para poder conversar con ustedes todos un poco sobre las reglas modelo Globe, que es el pilar 2, parte de la solución de pilares, de las dos soluciones de pilares que presentó la OCDE. En la mañana La mañana de hoy la idea es poder enfocarnos un poco en los elementos básicos de lo que contiene esta regla, que es la de la tributación mínima global, evaluar un poco algunos de los aspectos de estas reglas
Y finalmente, conversar un poco sobre las posibles implicaciones que pudiese tener esto para la región de América Latina. Entonces, si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva. Va. Ok. Un tema a tener en cuenta es que lo que plantean los dos pilares propuestos por la OCDE, y esto es una regla que propone la OCDE, es rediseñar un poco las reglas de tributación internacional. Y en esencia es implementar un sistema coordinado de imposición, uh, el cual destina o cuyo meta, objetivo es garantizar que las grandes empresas multinacionales paguen un impuesto mínimo sobre la renta en cada jurisdicción donde operan. Entonces, para ello, se introduce el concepto de un impuesto complementario, que en inglés se refiere a un top-up tax. Y este impuesto complementario busca aplicarse sobre rentas obtenidas en una jurisdicción donde la tasa impositiva efectiva es el 15%. ¿Ya? Entonces, les planteo eso como el contexto de qué es lo que busca esas reglas GLOBE. Ahora, para la agenda de hoy vamos a enfocarnos en 4 puntos, principalmente como les comenté, un poco el contexto, un poco de historia de cómo llegamos hasta este punto. Una segunda parte vamos a ver cuáles son los contribuyentes o las empresas que están alcanzadas por estas reglas, porque no son a todas las empresas. Y luego un poco de los elementos de cómo opera, para finalmente culminarlo en cuanto a elementos de cumplimiento. ¿Vale? Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. No, antes de entrar en detalle nuevamente en cómo opera la regla en sí de la tributación mínima global, debemos tomar un paso atrás y entender un poco el contexto en el cual lo que lleva al desarrollo de este tipo de regla. Y si regresamos al siglo XX, que es en realidad parte de las reglas de tributación internacional con las que hoy en día nos hemos basado, eh, las reglas que tenemos a la fecha vienen de un tiempo donde el modelo de negocio primordial que se veía ejecutado en jurisdicciones eran aquellas donde existía una presencia física en una jurisdicción para llevar a cabo una actividad que generara renta. ¿Va? Entonces, si lo pensamos en el sentido de que en el siglo XX los tipos de empresas que teníamos eran empresas que tenían un base fijo de negocio, es decir, una fábrica, oficinas, tenían, si tú querías generar renta en una jurisdicción, tenías que invertir capital y mano de obra, pero más allá de ello, también tenías que invertir en instalaciones físicos. Entonces, el elemento de conexión que un contribuyente tenía con un país estaba bien definido en cuanto a lo que tenía invertido en ese país y en la base física que tenía en el país. ¿Ya? Tomando eso como contexto, las Naciones Unidas, que en ese tiempo, en 1920, se refería al League of Nations, eh, crean estos o dan los primeros pasos para crear un tipo de convenio internacional para evitar la doble imposición. Y se basa en la premisa o del principio de que toda empresa tiene un lugar fijo de negocio y atas el derecho de una jurisdicción de tributar sobre una renta en base a la base fija o el lugar fijo de negocios que tú tengas en esa jurisdicción. Y así definías que era renta doméstico, basado en ese principio de que si yo tengo activos fijos en mi jurisdicción, yo tengo un derecho para poder aplicar impuestos sobre las rentas que se generan, ¿ya? Eh, pero con el transcurso del tiempo, hemos visto que se han surgido nuevos modelos de negocios mucho más digitales y un mundo mucho más globalizado. Se distorsiona un poco el concepto de lugar fijo de negocio, donde yo puedo prestar un servicio a distancia a clientes que estén en otra jurisdicción sin tener ninguna clase de presencia en esa jurisdicción. Entonces ahí surge un problema de cómo una jurisdicción pudiese encapsular o tributar parte de ese ingreso que ese prestador de servicio de otro país eh, genera sin tener un base fijo de negocios en mi país en particular, donde está el cliente. Entonces, eh,
surge la necesidad de crear ciertas reglas para equiparar esa diferencia donde empresas se basan en un base fijo de negocio. O sea, eso es un elemento, ¿ya? El elemento de empresas ya siendo mucho más geográficamente movibles. Pero un segundo elemento es la forma en que países diseñaban sus sistemas tributarios. Había casi un tipo de competencia entre los países de reducir su tasa impositiva para poder atraer inversión de afuera, ¿ya? Entonces, y sobre todo en América Latina, lo que vemos es una competencia de regímenes preferenciales que busca atraer esa inversión de afuera. Entonces, casi como una carrera al fondo, es decir, una carrera de reducir mi tasa impositiva lo más posible. Pero ¿a qué llevó esto? Esto llevó a que empresas se aprovecharon de dos cosas. Primero, la discordancia entre los países en cuanto a sus reglas y a realizar estructuras fiscales agresivas para pagar una tributación baja o casi nula. Entonces, como consecuencia de ello, y si nos pasamos a la siguiente lámina, lo que ocurrió era la generación de una situación conocida como BEPS. BEPS es un acrónimo que se refiere a la erosión de la base y la proliferación de ingresos. Y básicamente lo que quiere decir esto es que empresas buscaban la forma de mover parte de sus actividades de estas jurisdicciones de nula o baja tributación para así escaparse de pagar impuestos en sus países de residencia, ¿ya? Y lo hacían sin sustancia, sin mucha inversión en el país recipiente, digamos, todo con el fin de reducir su carga tributaria. Y este tipo de planificación agresivo, casi cuasi abusivo de cierta forma, conlleva a que la OCDE, con sus países miembros, comiencen a diseñar un plan de acción contra esa situación BEPS, ¿verdad? Esa situación de la erosión de la base. Y en el 2013 inician esas conversaciones o se da la decisión de trabajar en un proyecto con propuestas para poder atacar o contrarrestar esas situaciones. Y en el 2015 sale por primera vez, y esto es un gigante en el mundo del derecho tributario internacional, un paquete de 15 acciones. 15 acciones y medidas que ayudarían, que si países lo implementaran, ayudaría a contrarrestar esas situaciones de BEPS. Y de esas 15 acciones, solo 4 eran mínimas, sobre todo para aquellos que formaban parte de un nuevo grupo que formó la OCDE. Este nuevo grupo se llamaba el Marco Inclusivo. El Marco Inclusivo abría las puertas a que no solamente los países miembros de la OCDE participaran de las discusiones sobre estas 15 acciones y de que lo implementaran, pero que otros países más que no son parte de la OCDE puedan entrar a la discusión y puedan ser parte de esa discusión. Y uno de los requerimientos para ser parte de ese grupo, Marco Inclusivo, es la adopción de por lo menos 4 acciones mínimas. Okay. Teniendo eso al lado, una de las acciones, que es la acción número 1, tiene que ver con la economía digital, ¿ya? Y es un poco de lo que conversaba yo acá, del tema de que las actividades son cada vez más geográficamente móviles. Entonces, ¿cómo buscamos la manera de que protejamos la base imponible de una jurisdicción y de su derecho a tributar sobre rentas generadas dentro de este nuevo modelo de negocios, donde no hay una base fija de negocio, una base fija por parte del prestador del servicio en una jurisdicción para poder acceder a esa economía? ¿Cómo protegemos esa economía? Y de ahí en el 2019 se comienza el trabajo de diseñar un plan de acción, y de ahí nace lo que son los 2 pilares, ¿ya? Hay un pilar 1 y un pilar 2, ¿ya? El pilar 1 propone reglas completamente nuevas atendiendo específicamente a modelos de negocios que son parte de esa economía digital, donde las actividades son no solo geográficamente móviles, pero se apalancan de tecnología. Y por otro lado, un pilar 2 que entabla un sistema de tributación mínima para evitar esta carrera hacia abajo, donde los países están compitiendo por reducir su tasa impositiva para poder atraer negocio. O sea, ellos vieron estos dos como 2 pilares como importantes y lo encapsulan bajo esa primera acción BEPS. Entonces, para el propósito de la conversación de hoy,
nos vamos a enfocar más en lo que es el pilar 2, la parte esta de una tributación mínima global, ¿ya? Y se llega a un acuerdo entre los países que son miembros del marco inclusivo y entre otros, casi 137 o 138 países llegan a acordar de que una tasa efectiva impositiva que, que no pudiera bajar las jurisdicciones es del 15%, es decir, que por lo menos en una jurisdicción empresas deberían tributar una tasa efectiva del 15%. Y se percatarán de que se refiere a una tasa efectiva, no nominal. Lo que quiere decir es que eh, debes tomar en consideración también tus gastos, costos, pérdidas y créditos para definir finalmente cuál es el impuesto final efectivo que está pagando de forma neto una entidad en una jurisdicción. ¿Ya? Y de ahí nacen las reglas GLOBE. Y esas reglas GLOBE están vinculadas para cerciorar de que las jurisdicciones, de atribuir derecho a las diferentes jurisdicciones en el que una empresa multinacional tenga presencia, tenga derecho de tributar de tal forma de que se cerciora que se esté aplicando el 15% de tasa efectiva mínima. ¿Ya? Hasta ahí es un poco el contexto de dónde estamos o cómo llegamos a donde estamos ahora. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí lo que vamos a ver un poco es ya entrar de lleno un poco al tema en sí del pilar 2, de cuáles son esas reglas. Y nos vamos a enfocar de aquí en adelante en dos elementos. Primero, en cuáles son las empresas encapsuladas y luego cómo operan las reglas. En cuanto a las empresas alcanzadas por la regla establece de que entidades que generan o tienen un volumen de negocio consolidado de un grupo multinacional de forma consolidada tenga 750 millones de euros en volumen de negocio. Entonces aquí hay dos elementos para resaltar. Primeramente, el umbral es respecto a los estados financieros consolidados de un grupo multinacional, ¿ya? Ese es el primer test. El segundo test es el test del periodo. La regla señala de que los 750 millones de euros debió acontecer en 2 periodos de 4 periodos fiscales. De modo que, por ejemplo, si voy a verificar si hoy en día una empresa entra dentro del alcance de las reglas GLOBE, miro hacia atrás 4 años y evalúo si dentro de esos 4 años, por lo menos 2 de esos años, el grupo multinacional tuvo un volumen de negocio de por lo menos 750 millones de euros. Entonces, como pueden ver, no todas las empresas están alcanzadas por la regla, sino busca atender a empresas que tienen volúmenes altos de negocio, ¿ya? Y si vamos a la siguiente lámina, se proponen ciertas definiciones para que se entienda bien cuáles son esas entidades que entran dentro del grupo de empresas que quedarían sujetos a las reglas GLOBE, considerando de que reúnan el umbral de volumen de negocios mínimo. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, lo que vamos a ver son unas definiciones, ¿ya? Entonces, parte de estas definiciones es, por un lado, de una entidad constitutiva parte de un grupo multinacional. Dicho de otra forma, estas reglas aplican a empresas que son parte de un grupo multinacional. Entonces, la definición de una entidad constitutiva digamos, de un grupo multinacional es toda entidad, ¿ya? No hace discrepancia en algún tipo de entidad, si es una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, un general partnership, encapsula a todos. Si me apoyan, por favor, con pasar la lámina a la siguiente, por favor. Ahí vamos a ver que todas las entidades están encapsuladas, ¿ya? Siempre y cuando forman parte de un grupo. Y además incluyen a los establecimientos permanentes. Para contexto, los establecimientos permanentes es un brazo de una entidad, ¿sí? Entonces hago esa aclaración para que quedemos todos claros en el concepto. Y de ahí una definición importante que también incluyen es que es una entidad matriz última. Y es interesante la definición que colocan y la necesidad de colocarla porque las reglas en sí del GLOBE lo que va a buscar es cómo definir cuánto es el monto a pagar para llegar a pagar la tasa efectiva mínima del 15%, pero además, ¿a qué jurisdicción voy a atribuir ese derecho? Entonces, se hace necesario definir
cuál es la entidad matriz última, porque en alguna de esas reglas es muy probable, y seguramente se los revelaré en su momento, buscará atribuirle derecho a la jurisdicción donde está la entidad matriz última para poder tributar lo que una jurisdicción de baja o nula tributación no haya tributado para llegar al 15%. Pero en buena cuenta, las reglas establecen estas definiciones. Es importante tenerlas en cuenta. Y si vamos a la siguiente lámina, vamos a ver algunas entidades que están excluidas. Y parte de las entidades que están excluidas incluyen entidades gubernamentales, organizaciones internacionales, fondos de inversión, fondos de pensión. Estos fondos, o digamos, estas entidades, de forma muy alineada con otras normas internacionales, usualmente están excluidas de estos tipos de reglas. No nos quedamos mucho tiempo acá, y lo que voy a hacer es pasar a la siguiente lámina para que entendamos cuál es esa tasa de impuesto complementario al que me estoy refiriendo, a ese top-up tax. Y es sobre acá un poco el diseño complejísimo para llegar a ese resultado. Esta fórmula acá lo que básicamente nos dice es: tú como empresa en una jurisdicción, ¿ya? Lo que voy a evaluar no es solamente una entidad de una jurisdicción. Estoy evaluando todas las entidades en todas las jurisdicciones que están y que son parte de un grupo multinacional. Entonces, el punto de partida acá es decir, la tasa efectiva global mínimo es el 15%, ¿ya? De ahí voy a identificar cuál es la tasa de impuesto efectivo aplicado en una jurisdicción. O sea, cuando yo y la normativa establece una fórmula para llegar a ello. Para llegar, y es en base a una razón. Es la relación entre los impuestos comprendidos que hayan sido ajustados entre los ingresos netos global. Estos dos conceptos, esta relación, son conceptos ya definidos dentro de las mismas reglas, porque no son todos los impuestos que están encapsulados acá. La idea es tomar todos los impuestos que yo aplico dentro de una jurisdicción que sean sobre la renta, de tal forma que impuestos que son indirectos no quedan comprendidos acá. Entonces, tomo estos impuestos que están comprendidos, aplico algunos ajustes que la regla me contempla, y esto lo divido sobre lo que se conoce como los ingresos netos GLOB. Y esos ingresos netos GLOB son ingresos que están delimitados dentro de las reglas GLOB. Van a ser ciertos ingresos a los cuales aplico ciertos ajustes. Y mi punto de partida para llegar a identificar cuáles son los ingresos netos GLOB son los estados financieros consolidados. Y de ahí hago ciertos ajustes y llego a ese número. Entonces, la relación entre esos dos lo que me va a llevar a identificar cuál es el impuesto efectivo o la tasa de impuesto efectivo que he aplicado en una jurisdicción. Una vez que tengo ese número, los restos del 15%, el 15% nuevamente es esa tasa mínima, y de ahí vengo a otra fórmula adicional, que es tomar esa tasa impositiva efectiva de la jurisdicción, que ya lo tengo. Por ejemplo, imagínate que del 15% en la tasa efectiva del impuesto en una jurisdicción fue 9%, la diferencia ahí me va a dar 6%, ¿verdad? Entonces, ese 6%, que es lo que la jurisdicción no tributó, ¿va? Lo aplico sobre las rentas extraordinarias de la jurisdicción. Es otro concepto más definido por las reglas GLOB, que es la diferencia entre los ingresos o pérdidas netas de la entidad menos ciertos ingresos excluidos por tener sustancia en el país. Y esto es un elemento importante. Aquí el GLOB lo que quiere no es aplicar de forma cuasi fiscal una carga adicional a una empresa que tiene sustancia en un país. Sustancia acá quiere decir, o sustancia económica acá, es de que la empresa en sí tenga activos operando en el país que estén vinculados a la generación de la renta, y que tenga personal, y que tenga mano de obra, que tenga un espacio donde se estén realizando las actividades. Todos esos elementos lo toma en cuenta para ajustar la renta que debiese ser la base imponible sobre el cual voy a aplicar esa tasa impositiva efectiva por jurisdicción que no fue aplicada. Entonces, regresando al ejemplo que les comenté,
ese 6% lo aplico sobre esa renta ajustada, como les comenté, y de allí me va a dar el impuesto complementario. ¿Ya? Ahí es donde nace ese impuesto complementario. Ese es el impuesto que ahora tengo que asignar a los otros países para que lo tributen. Porque si tu jurisdicción no lo va a tributar, entonces vamos a atribuirle ese derecho a otros países. ¿Ya? Eso es básicamente en términos muy simplificados eh, cómo llegamos a lo que es a esa tasa de impuesto complementario, a ese top-up tax, que va a ser lo que se va a atribuir a otros países para que ellos lo tributen en la medida que tu jurisdicción no lo hace. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. A la siguiente, por favor. Vale, ok, aquí vamos a entrar a hablar de los tres mecanismos, ya entendiendo qué es la tasa impositiva complementario. Aquí entramos a los tres mecanismos que establecen la regla más bien, de cómo atribuir ese top-up tax, esa tasa de impuesto complementario. ¿A qué país se lo atribuyo? Y la forma que se lo presentamos acá en la diapositiva es fue propuesto de forma jerárquica, es decir, de que primero aplicas la regla QMDT, es la regla prioritaria, y de ahí vas a la regla de inclusión de rentas y como último caso el de beneficios insuficientemente gravados. Aquí aclaro de que los dos últimos están interconectadas, o sea, funcionan de forma o trabajan de forma consonas. Uno apoya al otro. Pero vamos a ver eso cuando lleguemos a ese punto. Por hasta este momento, lo que debemos entender que una vez que tengo el impuesto complementario definido, tengo que identificar a qué país voy a asignar el derecho prioritario para tributar sobre esa renta. Entonces, vamos con el QDMTT, que es el primero, que es el impuesto complementario doméstico. Vamos a la siguiente lámina, por favor. A la siguiente lámina. Vale. Aquí lo que podemos ver es el QMDT en términos muy sencillos, lo que hace es atribuirle el derecho principal para tributar o aplicar ese impuesto complementario al país doméstico donde está la empresa. Entonces, por ejemplo, si estoy en Costa Rica, tengo la entidad en Costa Rica, hago el cálculo que necesito hacer según la fórmula que vimos anteriormente. Y al final de todo esto me da que sobran 5% que no han sido tributados. En ese momento, Costa Rica, si fuese a aplicar esta regla, el QDMTT, que es el impuesto complementario doméstico, lo que haría es aplicar ese 5% sobre la renta de la entidad doméstica. Este es un elemento importante para decidir, en cuanto al diseño de las reglas GLOBE, debido a que le da a la jurisdicción de fuente el derecho prioritario para aplicar ese impuesto complementario, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con el tema de la soberanía fiscal e incluso le da a la jurisdicción, en este caso sería Costa Rica, si fuese a implementarlo, la posibilidad de aumentar lo que vaya a tributar. Okay. Hasta ahí con el QDMTT en términos muy sencillos. Básicamente el derecho prioritario para tomar ese impuesto adicional es para el país donde está la entidad, ¿ya? Y esto es en la medida de que haya implementado esta regla. Vamos a... Ahora, la siguiente regla, en el evento de que la entidad, la jurisdicción donde está la entidad constituyente o constitutiva no aplica el QDMTT, entonces vamos con la regla RIR. Si pasamos a la siguiente lámina, ahí lo van a poder ver. Esa regla, la regla de inclusión de rentas, por favor, sí, aquí, establece que o sigue una idea de imposición de arriba abajo. Es decir, si la jurisdicción donde está la entidad constitutiva no aplica el impuesto complementario, entonces el derecho va a ser para la jurisdicción donde está la entidad matriz última. Es decir, donde está la entidad matriz última es el parent company. Y ese parent company es el que va a tener el último, la entidad última, ¿verdad? Esa jurisdicción donde está esa entidad, donde se consolidan los estados financieros,
va a tener el derecho de tributar o aplicar ese impuesto complementario. Y de ahí tiene un sistema de cascada. Aplica primeramente donde está la entidad matriz última, y si de ahí no se aplicó o no se terminó de aplicar el impuesto complementario que se calculó, entonces va a la entidad subsiguientemente debajo en esa línea jerárquica. De la entidad matriz última, si no se aplica, entonces baja a la entidad matriz intermedia. Y ahí incluso hay un desempate. Si la entidad matriz intermedia tiene control en la participación de las empresas subsiguientemente abajo, entonces ese va a tener prioridad para aplicarlo. Y luego si este no lo aplica otra entidad matriz intermedia que no tenga control en la participación. Pero en buena cuenta, lo importante acá es entender de que las reglas de inclusión de rentas trabajan muy similar a las reglas CFC, que busca atribuirlo a la entidad matriz última y de ahí baja en cascada hasta haberse aprovechado enteramente ese impuesto complementario. Y la forma que se calcula la cantidad a aplicar es en base a una relación de inclusión. Básicamente toman en cuenta cuánta participación tienes tú en la entidad, en la subsidiaria, y sobre eso defines la porción que tiene respecto a esos ingresos y a ellos se le aplica el impuesto complementario. Entonces, no es que la entidad matriz última se toma enteramente el impuesto complementario, sino más bien lo toma en proporción a la participación que tiene sobre la entidad constitutiva, el que está en lo que consideramos ser en este ejemplo la de baja imposición. Ya. Si vamos a la siguiente lámina, lo que vamos a ver es una tercera regla. Esta tercera regla funciona de manera consona con la regla de inclusión de rentas. Esto lo que busca en inglés se refiere a un backstop. Es básicamente en el evento de que la RIR no encapsula o no logra tributar toda la renta que hay que tributar, o sea, ese impuesto complementario no se logró aprovechar enteramente, entonces aplica esta regla como regla secundaria, donde cualquier jurisdicción que tenga esta regla va a las entidades no podrían aplicar ciertas deducciones. Y de esa forma es casi punitiva para los casos donde no se haya podido aprovechar enteramente el impuesto complementario, no se haya podido no aprovechar, pero más bien no se haya podido aplicar en todas las jurisdicciones donde estén entidades parte del grupo multinacional. ¿Sí? Entonces, esta regla solamente aplica en la medida de que la RIR no haya podido asignar enteramente los impuestos complementarios a pagar. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Ya. En buena cuenta, es un mega resumen de cómo operan las reglas contenidas en el modelo de las reglas GLOBE. En tema administrativa, son 15 meses para presentar la declaración que pide bajo esta normativa. Y aquí lo que hay que hacer, lo que debería tener esta declaración, o este reporte, es identificar primero la entidad constitutiva, hay que identificar la estructura corporativa del grupo multinacional, los cálculos basados en las fórmulas que les mostré anteriormente, tiene que aparecer ahí, hay que identificar cuál es el impuesto complementario, cómo fue atribuido en el grupo. Incluso tienes que tener un registro de elecciones realizadas bajo las reglas GLOBE, o sea, cuáles reglas fueron aplicadas. Entonces, esto ocurre 15 meses para presentar. Entidades tienen un periodo que a mi criterio es bastante reducido, considerando la cantidad de trabajo y reestructuración que empresas tendrían que hacer y cálculos que tendrían que hacer para poder llegar a ese número. Pero estas son las reglas y es como lo han planteado. Si pasamos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son las implicaciones para ustedes, digamos? Implicaciones prácticas, digamos, para los contadores, para los consultores fiscales, los abogados fiscales. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor.
¿Qué cambia en nuestro trabajo? Primero, una de las cosas que sale de esta regla es como un trabajo adicional nuevo para nosotros, es poder validar el umbral, ¿verdad? Determinar si un grupo multinacional queda encapsulada dentro del alcance de la normativa y de ahí evaluar si la entidad en sí también está encapsulada o si trata de una entidad que es excluida. Por favor, a la siguiente lámina. Entonces, por un lado es validar el umbral. En segundo elemento, lo que hay que hacer es reconciliar dos bases. Hay que mantener una base con los cálculos GLOB por un lado y en paralelo un cálculo, un sistema de registros para el elemento de definir la base fiscal local. Entonces es casi una reconciliación de dos bases separadas, pero interconectadas de cierta manera. Por favor, a la siguiente. Buenas, a la siguiente lámina, por favor. Bueno, hasta que nos respondan con la siguiente lámina. Bueno, esos son dos puntos o implicaciones para contadores y abogados fiscalistas. Un tercer elemento es mapear la estructura. Parte del trabajo también va a ser de poder ver la estructura completa de un grupo multinacional, identificar cuáles de estas entidades Ok. son subsidiarias, cuáles son Don establecimientos Ravi, disculpe, permanentes. ¿por cuál lámina íbamos? Es que se me cayó aquí el sistema. La siguiente nomás. La siguiente íbamos por la número 16. Regáleme un No, segundito. yo estoy acá viendo la 22, o no La sé vein- qué número de lámina es, Íbamos con la 22, o 23, 23. Regálame un segundito 23, sí. para compartir. Bueno, Ahí va. era en esa, Mientras tanto, don Ravi. sí, aquí es donde estoy. Aquí es, Aquí correcto. es, ok. Perfecto, gracias. Ya. Entonces, como les comentaba, son cuatro puntos o de implicaciones que tenemos o que surgen. Ya les dije, primero es validar el umbral. Segundo, las dos bases. Una base va a ser lo que se genera para el tema de las rentas Globe versus lo que son la base, digamos, la base que vamos a tener para definir la base fiscal local. Entonces es una carga administrativa un poco más pesada para empresas o entidades. Tercer elemento es mapear un poco la estructura, identificar cuáles son subsidiarias, cuáles son intermediarias, cuáles son establecimientos permanentes, cuáles son consorcios o entidades excluidas. Y por último es preparar pues esa declaración, la que se presenta a los 15 meses. Y como último punto, que está ya en esta lámina, es un poco de darle un contexto súper resumido del panorama regional. En América Latina, a la fecha, solamente hay un país eh, que ha implementado alguna de las reglas dentro de las reglas GLOB. ¿Va? Eh, el patrón en América Latina es bastante diferenciador comparado al resto del mundo. Mientras que en países como la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Japón, Australia, han adoptado las reglas GLOB de forma más masiva. Y cuando digo masiva, es decir, donde encapsulan gran parte de las reglas que describí hoy. América Latina no lo ha sido, no lo ha adoptado de forma entusiástico. Tienes solamente el caso de Brasil, que son los únicos que han adoptado una de las reglas de la regla GLOB, que es el QDMTT, que es la regla prioritaria donde la jurisdicción fuente puede aplicar el impuesto complementario. Las otras dos reglas, la RIR, que es la de la renta de inclusión, la regla de renta de inclusión de rentas, no han sido lo que nos va a pensar de que Brasil incorporó el QDMTT con la intención de proteger su base imponible. Eh, y muy notoriamente países como Argentina, Chile, México, Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá,
que son parte del marco inclusivo de BEPS, y recordemos que estas reglas nacen de ese marco inclusivo, no lo han adoptado. Ahora, a mi criterio es posible de que esto haya ocurrido por declaraciones del presidente de Estados Unidos, que simplemente se ha alejado de intención alguna de aplicar el Pilar 2. Entonces, considerando de que gran parte de la inversión que empresas que tenemos en países latinoamericanos vienen de Estados Unidos, quizás por ese motivo se ha visto un poco de incertidumbre de si aplicar estas reglas o no. Pero más allá de esto, claro, se presentan ciertos riesgos, considerando, sobre todo para empresas que tienen matrices últimas en Europa y que a la vez tengan alguna entidad constitutiva dentro de su grupo en América Latina. Y aquí lo primero es que va a haber una fuga de recaudación hacia el norte, es decir, de que en la medida de que un país como Costa Rica no aplica el QDMTT como mínimo, eh, si para la entidad matriz última lo que se tribute en Costa Rica está debajo del impuesto complementario o del 15% de la tasa efectiva, la entidad matriz última aplicaría el diferencial. Entonces va a haber una fuga de recaudación que pudiera ser para la Administración Tributaria de Costa Rica. Uh, no digo con ello de que se está perdiendo una oportunidad, sino más bien lo que quiero llevar a una implicación real de si la decisión no es aplicarla, de que posiblemente para algunas entidades haya una fuga de imposición. Y nuevamente esto va a tener que ser evaluado país por país. Porque recuerden que no son todas las entidades o grupos multinacionales que aplican esto, son solamente aquellos que entran dentro del alcance en base al volumen de negocios. 750 millones es un volumen bastante alto. Eso es por un lado, un posible fuga de recaudación, un segundo elemento de su implementación y entendible es que va a haber un costo elevado para la administración. Y más allá de eso, quizás para los países latinoamericanos un elemento de capacidad técnica en esto puede llevar a más desastre que lo que busca las reglas GLOB, que de vez en cuando uno se pregunta si fueron diseñados pensando en que hay limitaciones, que ciertos países tienen limitaciones en cuanto a la capacidad técnica y de recursos humanos. Y por último, el impacto de los regímenes preferenciales, que creo que es el más notorio acá. Países como Panamá o Costa Rica, que cuentan con zonas francas o zonas libres, el no tributar o tributar debajo de esa tasa efectiva mínima del 15% puede llevar a una implicación donde nuevamente hay una fuga de recaudación. Y esto impactaría mucho un instrumento que ha incorporado el país para atraer inversión. Entonces, más allá de la fuga, vemos que los regímenes preferenciales pudieran quedar impactados también. La dimensión o qué tan grave sea es lo que países tendrían que evaluar internamente en base a las entidades que están presentes en su jurisdicción, los grupos multinacionales que tengan presencia en su jurisdicción. Pero esos son un poco los elementos a resaltar acá, sobre todo para la región de América Latina. En el evento de que una jurisdicción decida implementarlo, por un lado, aumentaría un poco la recaudación en la medida de que la tasa efectiva actual es debajo del 15%. Segundo, un tema de imagen del país pudiera ser argumentado de que se ve como un país que está buscando cumplir o aplicar reglas de carácter internacional, aunque algunos me debaterían en este punto. Y como último punto es evitar la atracción de inversión que no tengan sustancia económica en el país y que no contribuyan al crecimiento del país. Es un elemento más por agregar. Y ya para culminar, en el último slide, simplemente a modo de resumen, si pasan al siguiente slide, lo que van a ver es 4 puntos que sean como takeaway de la presentación de hoy. Primero, ¿a quién esto le aplica? Recuerden, a grupos multinacionales con ingresos consolidados igual o superiores a 750 millones de euros. ¿Qué es lo que aplica? Se aplica una tasa impositiva efectiva mínima del 15% por jurisdicción, ¿ya? ¿Cómo lo hace? A través de un
impuesto complementario o top-up tax, el cual se asigna en base a tres reglas definidos: QDMTT, la regla de inclusión de rentas y la RRIG. Y por último, ¿cuándo se aplica esto? ¿Cuándo una entidad tiene que reunir todas estas reglas o hay que presentar, o cuándo hay que presentar declaraciones a los 15 meses? eh, a los 15 meses. Ahora, como les comenté, no todas las jurisdicciones de América Latina han implementado esto. Habría que darle más seguimiento al tema para ver cómo van las discusiones país por país. Pero hasta ahí nomás mi presentación. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, con mucho gusto aquí para atenderlos. Bueno, muchas gracias, don Ravi. Estamos acá en tiempo, no tenemos consultas. Nada más recordarles que durante todo el mes del mayo tenemos diferentes charlas en la mañana y en la tarde. Ahora en la tarde tenemos el Conversando con a las 4:30 de la tarde para que puedan estar conectados y agradecerle a todos nuestros patrocinadores y también al conferencista de esta mañana, a don Ravi Chaneni. De nuestra parte, muchísimas gracias, buenos días y gracias, don Ravi. Y lo vamos a ver en próximas charlas nuevamente. Muchísimas gracias, más bien. Hasta luego. Bye Hasta bye. luego, gracias.